Audi benigne conditor, nostras preces confletibus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos en este día a Santa Catalina de Siena. En el Novus Ordo se celebraba el día de ayer, pero en la tradición de la Iglesia, en el rito tridentino, pues se celebra el 30 de abril, un día como hoy. Santa Catalina de Siena es una santa virgen, una santa que, como hoy lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, una de las vírgenes prudentes. Santa Catalina de Siena es patrona de Roma, patrona de Italia y también de Europa. Es doctora de la Iglesia. Esta santa nació sí en una familia muy cristiana, muy creyente, pero cuando ésta tenía 12 años, su papá la quiso comprometer en matrimonio con alguien pues que tuviese dinero, de una imagen de sus amigos, de familia. Santa Catalina de Siena pues desde los 6 años ya había hecho un voto de virginidad a Dios. Catalina a los 6 años, la historia nos cuenta que ella tuvo el primer encuentro con Jesús, como un éxtasis, donde el Señor la invitaba a que fuese su esposa, donde el Señor la invitaba a que ella se consagrara totalmente a Jesús. Y ella entiende que el Señor la está llamando para ser de Él. Y pues Catalina, cuando ya la van a comprometer en matrimonio, la mamá le enseña entonces a maquillarse, le enseña a vestirse a la moda, entre comillas, le enseña a tener unos modales muy mundanos y pues esto a ella no le gusta. Entonces Santa Catalina pues se corta su cabellera para no agradarle o no ser tentación de. Porque si hay algo que las mujeres tienen como tentación justamente es seducir con la cabellera a los hombres. Ella dice que fue la penúltima de 25 hermanos, una familia muy numerosa, pero muy cristiana. Y gracias a esa formación cristiana, que no le sería muy fácil a los papás con tantos hijos, pero dejaron en sus corazones a Cristo, a Dios. Hay otro que pues no era propiamente hijo, pero fue adoptado, se llamaba Tomás, y este Tomás, se criaron los dos, pero Tomás, siendo hombre, entró en la comunidad de los dominicos, de los frailes dominicos. Y entonces Catalina pues deseaba también entrar en esa comunidad, pero solamente recibían hombres. Entonces ella escuchó la historia de una santa que tiempo atrás se había vestido de hombre y había ingresado en una comunidad religiosa masculina. Pero el Señor, al ver esta intención que ella tenía, ese deseo para consagrarse a Dios, un día le dice el Señor: pronto portarás ese hábito, pronto serás de los míos, pero consagrada a mí. Y ella entonces empieza su vida espiritual y pues su misma familia la ataca, su misma familia como que la mira con malos ojos porque dice, pero esta, ¿por qué reza tanto? Un día el papá la ve rezando el Santo Rosario y pues ella lo está haciendo a escondidas porque pues no la dejan, aunque es una familia cristiana. Pero cuando el papá la ve, se da cuenta como si ángeles la acompañan y una luz celestial también viene hacia ella. Y de en adelante el papá le permite que ella viva aparte, porque ella había construido una habitación solamente para ella y rezar aparte. Por mucho tiempo pues fue la empleada de la familia, porque como no obedecía y no se quiso casar, entonces que sirviera de empleada en la casa y demás. Y ella lo hizo con mucho amor, con mucho cariño.
pero ella añoraba y deseaba ser una religiosa dominica. Y finalmente se ingresó no como una vida interna, contemplativa, sino que hizo parte de las terciarias dominicas y vistió como una religiosa, aunque siendo laica. Santa Catalina de Siena, que nació en el año 1345, tenía 20 años y no sabía ni leer ni escribir, porque pues no le dieron esa oportunidad. Pero el Señor, cuando tenía esos diálogos y estos éxtasis con Catalina, pues le fue instruyendo que sabía tantas cosas que ni muchos teólogos las sabían. Y sus directores espirituales, que el primer director espiritual fue el hermano con el que ella se crió, que ya era dominico, Tomás, fue su primer director espiritual, el que le aconsejó justamente que se cortara el cabello y la fue orientando, y después tuvo otros directores espirituales, hasta el punto que esta santa, que por eso llega a ser doctora de la iglesia, sí efectivamente aprendió a leer y escribir, que escribió uno de los libros, muchos libros escribió, pero uno de los libros más famosos se llama Los diálogos que ella tiene con Jesús. Y hoy vale la pena recordar a esta santa porque Santa Catalina de Siena vivió una época algo similar a la nuestra. En aquel entonces, en el siglo XIV, hubo un cisma en la iglesia, se llamó el cisma de Aviñón. El Papa se fue a vivir a Francia, en Florencia, y otro se dividieron, hubo 2, hasta 3 papas hubo. Uno se quedó en Roma, otro en Francia, en Aviñón, y Catalina en un momento obedeció al falso papa, obedeció, pero el Señor la puso a ella para que defendiera la iglesia, o mejor, para que hablara con el papa. Hubo un falso papa que se llamó Clemente VII, que era antipapa, no confundirlo con otro que sí es santo, San Clemente VII, pero uno que sí llevó ese nombre se llamó así, Clemente VII, porque no aceptó pues el que fue elegido verdaderamente. Y por eso hoy, al recordar a esta santa, es recordar una época de la historia que ya se ha vivido, hoy nos ha tocado a nosotros, no nos tocó en esa época, pero nos tocó en esta época, hoy. No nos tocó en la época de Santa Catalina de Siena, pero sí nos toca en nuestra época. Y esta santa intercede ante el Papa Urbano VI, al Papa Urbano, para que pues vuelva a Roma, porque estaba en Francia. Y pues bueno, la historia es muy larga, pero esta santa intercede con los que tienen la responsabilidad de guiar la iglesia. Y si bien hoy la recordamos, es una santa a la que tenemos que pedirle justamente en esta crisis y en este cisma, porque tenemos que decirlo, es un cisma que vivimos hoy en la iglesia, donde se debe recordar, se debe reconocer que necesitamos hoy de oración y se necesita de santos como esta, como Santa Catalina. ¿De dónde venía Catalina? Catalina venía de una familia cristianamente constituida, sus papás, familias numerosas. Hoy lamentablemente ya los matrimonios ni quieren tener hijos. Se casan pero no quieren tener hijos. Y ante Dios tendrá que rendirles cuenta de eso, porque para eso se casaron fue para tener hijos. No se casaron para simplemente ellos vivir bien y darse gusto a ellos, y a Dios no darle lo que Dios está pidiendo, los hijos, esas familias numerosas, pero cristianamente bien constituidas. Y Santa Catalina, que es importante recordar también, Santa Catalina, como hoy lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 25, fue es la esposa de Cristo, una de las prudentes, porque ella misma, la historia nos cuenta que recibió místicamente un anillo, que no lo veía nadie, solamente ella, era un anillo espiritual, donde tuvo las nupcias con Cristo, su esposa, la esposa de Cristo. Ella, Catalina de Siena,
también recibió los estigmas. Dice que un día después de la comunión, se fue ante el Cristo y contemplando las llagas de nuestro Señor Jesucristo, ella recibió las llagas o los estigmas en las manos y en los pies como lo Cristo los recibió. Pero ella le pidió a Cristo que fueran invisibles a los demás, que nadie las viera, que solamente ella pudiera sufrir ese dolor uniéndose a los dolores de Cristo como su esposo, pues, ella la esposa, unirlo por la salvación de muchas almas. Conocer la historia de Santa Catalina es muy hermoso porque esta santa nos enseña que el amor al prójimo, el amor a los pobres y el amor ante todo por la salvación de las almas. Como lo he dicho en muchas ocasiones, una de las responsabilidades grandes de nosotros, especialmente obviamente de los sacerdotes, de ustedes también, pero más de los sacerdotes y de los obispos, es velar por la salvación de las almas. No es solamente celebrar los sacramentos por celebrarlos o hacer una oración por hacerla, no solamente decir que yo soy el sacerdote, no, que se vea la responsabilidad de la salvación de las almas, porque a mí me van a pedir cuentas justamente si yo trabajé en pro de la evangelización, sea con la predicación, sea con los sacramentos, en la oración, sea en la exigencia, sea en el trabajo constante, diario, con los fieles, con las ovejas, el pastor con las ovejas, pero el tema sí es que debemos velar los unos por los otros, por la salvación nuestra, de los que el Señor nos confía, las almas, sean la familia o sea la comunidad. Santa Catalina de Siena hizo eso. Se preocupó mucho y especialmente por la iglesia, por buscar la unidad en la iglesia, buscar la unidad de la iglesia, porque la iglesia es una. Y en ella encontramos algo, pues ella en su momento tal vez se equivocó. Pero lo cierto es que Santa Catalina fue obediente, fue fiel al Papa, fue fiel a Cristo, porque recordemos que el Papa es el vicario de Cristo. El Papa no es Cristo, o no es el sucesor como algunos lo han querido ver, mostrar, que es el sucesor de Cristo. El Papa no es el sucesor de Cristo, es el vicario, el que está después de. Esa es la tarea de ser Papa. La tarea de ser Papa es representar a Cristo. Hacer las veces como. Para decir, vayan en nombre mío, prediquen, anuncien, bauticen, confirmen en la fe. Cristo se lo dice en Lucas capítulo 22. Se lo dice a Pedro. Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Y cuando salgas de esa prueba, confirma a tus hermanos. Tú vas a sufrir la prueba, pero vas a salir de esta porque yo he rogado por ti. Pero cuando salgas de la prueba, entonces confirma a tus hermanos. A tus hermanos también, anímalos. Esa es la tarea del Papa. Confirmar en la fe a los hermanos, a los obispos, a los sacerdotes y desde luego a todo el pueblo cristiano. Pues hoy pidamos la intercesión de Santa Catalina de Siena por nuestra iglesia, para que por la intercesión de Santa Catalina la iglesia vuelva a ser una, con una única doctrina, la doctrina de Cristo, con una única liturgia, la liturgia de siempre, la liturgia de la iglesia, la misa de siempre, la misa de la iglesia de siempre, con el mismo idioma, porque es que en eso nos debemos caracterizar también, en un idioma. El idioma de la iglesia católica es latín, por eso rezamos en latín, porque aquí hay unidad en un idioma, en una liturgia, en una doctrina, con un único Señor, que es Cristo. Como dice Pablo, hay diversidad de dones, diversidad de carismas, pero un solo Señor. Como también una sola es la iglesia. Pues pidamos entonces que Santa Catalina interceda especialmente en este momento tan difícil en la iglesia. Difícil en el sentido de que como que hay mucha confusión, como que no hay cabeza, como que es un desorden, una cosa, unos creen una cosa, otros creen otra, pero no se nos olvide que el dueño de la iglesia es Cristo. El fundador de la iglesia es Cristo, a quien tenemos que pedir. Pero pedimos intercesión de santos como Santa Catalina, de santos como San Pedro, el primer papa en la iglesia. Y así pudimos meditar muchas vidas de los santos, donde estos son importantes y en esta época con mayor razón son importantes. Que Santa Catalina de Siena interceda por nosotros, por nuestra iglesia, interceda ante todo en este momento crítico de nuestra iglesia para que el Señor
nos conceda un Papa santo según el corazón de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit. O Marie.